Lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con un libro nuevo que se llama Desafío a Servir, por Charles Swindoll. Este libro es bien fácil de leer, al mismo tiempo tiene muchas verdades para aplicarlo en nuestras vidas, y vamos a comenzar con el primer capítulo. Si quieren comprar el libro, no estoy seguro si lo podemos adquirir aquí. Yo pienso que sí, lo podemos adquirir, y de lo contrario lo podemos buscar en librerías cristianas cercanas. Desafío a servir. La idea de llegar a ser un siervo parece ser errónea o fatal por el concepto que uno puede tener de un siervo. Cuando uno piensa de un siervo, piensa quizás en el Antiguo Testamento, quizás piensa esa actitud de un esclavo, alguien que no tiene voluntad propia, alguien de que quizás no tiene propósito en la vida, encorvada, una persona sucia que trabaja todo el día en el campo o hace los mandados de otra persona, no tiene voluntad propia, no puede ni hablar ni exponer lo que piensa, lo que siente, porque su voluntad, su deseo, su vida está atada al amo, a otra persona. A veces que uno llega a pensar de esa manera. Pero, ¿qué animalito es ese ahí en la esquina? ¿Y por qué está ahí? Vamos a ver. Hubo un experimento fascinante dirigido por el Instituto Nacional de Salud Mental en una jaula de 3 metros cuadrados diseñada para albergar cómodamente 160 ratones. Durante 2 años y medio, la colonia de ratones creció de 8 a 2.200 ratones. Quiere decir que los ratoncitos estaban románticos. Se les proveyó continuamente alimento, agua y otros recursos. El doctor John Calhoun, un psicólogo investigador, comenzó a observar una serie de fenómenos raros entre los ratones. A medida de que se multiplicaban, la actitud de estos ratoncitos cambió un poco y comenzaron a observar. Dentro de la jaula de la cual no podían escapar los ratones, la colonia comenzó a desintegrarse. Ya de 8 en 8 prácticamente había mucha unidad, se compartían el queso, comían el queso juntos. Este para ti está en porciones iguales. Ya prácticamente la porción, ese sentido de unidad, ya se fue desintegrando. Los adultos formaron grupos o pandillas alrededor de una docena en cada uno de cada grupo. Ya comenzaron a tener sus grupitos, a hacer diferencias, a hacer discriminación entre ellos mismos. Entre esos grupos, cada ratón realizaba funciones sociales particulares y diferenciadas. Ya prácticamente ya no sentían lo mismo. Ya comenzaron a tener opiniones diferentes. No hablaban español, las ratas, pero ya comenzaron a sentir diferentes una que la demás. Los machos que normalmente protegían su territorio se retiraron del liderato y se volvieron más pasivos de una manera inusitada, de una manera más tranquila. Ya prácticamente ya más kickback, como dicen los gabachos, más relajados. Ya no ejercían tanto liderazgo como antes. Las hembras por lo general se volvieron agresivas y desalojaban a las jóvenes. Tenían un poco de celo, un poco de envidia, un poco de coraje. Los jóvenes no hallaron lugar en la sociedad y mientras iban creciendo fue aumentando más su desenfreno. Comían, bebían, dormían, pero no mostraban la normal agresividad. Estaban más tranquilos, ya no mostraban la energía del núcleo, la energía para hacer cosas en grupo, como antes. Toda la sociedad ratonil finalmente se desorganizó, se dividió, cada uno por su propia cuenta. No le importaba la ratona, el ratoncito, lo que querían, lo que necesitaban, cada uno por su lado.
y después de 5 años, todos los ratones habían muerto, a pesar de que había abundancia de alimento, agua, recursos y no había enfermedades. Quiere decir que no fue por muerte natural, sino que, ¿qué pasó con ellos? Lo que les interesó más a los observadores fue la fuerte independencia, el exagerado síndrome de aislamiento de los ratones. Al haberse multiplicado los ratones más y más, se sentían más solos, se sentían más aislados, ya no se sentían tanto en pertenencia en un grupo como lo hacían hace un par de años atrás. Si la humanidad se sometiera a iguales condiciones, ¿qué resultados habría? Por eso es que allá en nuestro país, en el campo, la vida es más alegre. En el campo hasta los vecinos vienen y ahí uno comparte la comida con ellos. Hasta a veces hasta los extraños, los desconocidos venían, no, que véngase aquí. Unas tortillitas hechas a mano, uno ni conocía la vida del vecino, del extranjero, y lo atendía bien. Así era mi mamá. Hoy en día hagamos lo mismo aquí en East LA. Hoy día hagamos lo mismo aquí en Los Ángeles. No, uno tiene que tener chaleco antibala por mínimo, ¿no es cierto? Y tener un cuchillo bien afilado para defenderse por si las moscas. ¿Cuáles serían los resultados de vivir en condiciones superpobladas en un planeta del cual no se puede escapar, con factores acompañantes a la tensión? Cuanto más grande es la ciudad, la gente más corre de arriba para abajo haciendo cosas prácticamente sin tener mucho tiempo de pensar en lo demás. ¿Cierto o no cierto? Nuestro mundo se va convirtiendo en una institución grande, impersonal. No hay esa personalidad, no hay ese toque, no hay esa tensión de uno sentir apoyo, de uno sentirse respaldado, de uno sentir que alguien vela por uno y ocupada. Por eso que una de las razones que la gente está en Facebook es porque quiere sentirse bien, quiere sentirse respaldada, quiere sentirse que alguien se interesa en ellos, que alguien por lo menos escucha los comentarios que pone, por lo menos alguien le hace like con el dedo, pero por lo menos a alguien le gusta lo que yo dije. Por lo menos hubo una persona en todo el mundo que me hizo así con el dedo. Por lo menos tengo un fan, tengo alguien que se interesa en mí. Estamos alejados los unos de los otros, aunque estamos amontonados, no amontonados, sino que agrupados, viviendo en una sobrepoblación, muchas veces nos sentimos solos, porque no está ese calor humano, ese sentir de convivencia, de platicar, de desahogarse con alguien, de uno tomar tiempo fuera de todo lo que uno hace para estar ahí platicando y fortaleciéndose uno con otro. Se pierde el contacto los unos con los otros. La motivación para ayudar, para animar, para servir a nuestros semejantes está decayendo, está viniéndose al pique, ya no se siente lo mismo que hace años atrás. Por lo menos 20, 30 años atrás, uno por lo menos tenía un poco más tiempo libre. Pero hoy en día, gracias a la tecnología, ¿cómo está uno? Le tienen que mandar un texto a los hijos para saber, ¿estás en el cuarto? Vente a comer. He conocido de una familia cristiana donde prácticamente en la misma casa los padres se comunicaban con los hijos dentro de las 4 paredes por medio de texto.
¿Hasta dónde hemos llegado? Yo creo que el 90% tiene esa. Ujú. Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Dios nos llamó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. La intención, el plan, el propósito, la idea de Dios es que usted y yo seamos a la imagen de Jesucristo. No en físico, pero en cuanto a nuestro sentir, en cuanto a nuestro espíritu, en cuanto a servir a Él. Entonces el objetivo principal de cada una de nuestras vidas es conforme a buscar la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Necesitamos recurrir a esta meta eterna, aun cuando nuestra jaula esté sobrepoblada, aun cuando nos sintemos que la ciudad de Los Ángeles tiene millones de habitantes y no tenemos mucho espacio para respirar y las cosas nos sofocan un poco, y aun cuando nuestras vidas se están distanciando cada vez más una de las otras, necesitamos volver a la idea de Dios, al original de Dios, el conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen de Cristo que necesita ser desarrollada en nuestras vidas? La intención, el plan, el propósito de Dios es que nosotros sintamos lo mismo que Cristo sintió. ¿Y qué es lo que Cristo sintió en Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que el Señor Jesucristo no vino aquí para demandar, para ejercer autoridad, para decir, aquí mando yo, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Sirvió a las personas necesitadas, sirvió hasta a sus mismos discípulos, sirvió hasta un tal discípulo llamado Pedro. ¿Lo conocen ustedes? Hasta él mismo le sirvió, le lavó los pies. Cuando él, quizás, si fuéramos nosotros, quizás hubiéramos querido que los demás nos sirvan a nosotros. Pero ejemplo nos dio el Señor Jesucristo de servir a los demás. Entonces se le acercó en Mateo 20 al 21, la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, Jacobo y Juan, postrándose ante él, y le pidió algo como buena madre. No sé si fue hispana, no fue hispana, pero tenía espíritu de hispana. Él le dijo al Señor, ¿qué quieres? Le dijo el Señor Jesucristo, quiero que ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quería nada más. Demasiado tierna, buscaba lo mejor para sus hijos. Buscaba, como toda madre quiere, cuando los niños son pequeños, la madre quiere que el hijo sea ingeniero, que sea doctor, que sea astronauta, que sea médico, que sea presidente de los Estados Unidos, que se destaque. Así también esta madre buscaba a sus hijos también que se destaquen, especialmente en el nuevo reino de los cielos. Ella estaba orgullosa de sus hijos. Quería que la gente tuviera un alto concepto de sus muchachos que habían dejado sus redes, habían dejado su trabajo por seguir a Jesucristo. Entonces quería lo mejor para sus hijos. ¿Qué sintieron los otros 10 discípulos? Bronca, cólera, envidia, diciendo, bueno, ¿y estos dos qué? ¿Y nosotros dónde quedamos entonces? ¿Quedamos en tercer, cuarto, quinto lugar? No, pues
Si el Señor Jesucristo dice que sí, que le pone a ellos a la izquierda y a la derecha, aquí hay bronca, ¿sí o no? Sí. Hasta piñas se agarraban quizás. Pero ahí está donde el Señor Jesucristo tiene que poner orden en las cosas en su lugar. Hay un gran contraste entre la filosofía del mundo y el reino de los cielos en cuanto a subir, en cuanto a quién va a ser el más grande, en cuanto va a tener un lugar de importancia. El Señor Jesucristo le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y pasa en todo el mundo. Pasa en la política, pasa en la política. Pasa en el deporte, nomás fíjense lo que pasó la semana pasada en la FIFA. Pasa en la FIFA también. Hay una manipulación, hay también abuso de autoridad. En cada trabajo, desde el trabajo más sencillo aquí en Baldwin Park hasta cualquier trabajo, hay jefes, hay managers que quieren ellos ejercer autoridad sobre los empleados. Y dice que los grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. En otras palabras, el Señor Jesucristo cambia el tablero de juego, cambia las piezas de ajedrez, cambia todo el esquema, lo tira a un costado diciendo, el que quiere ser grande entre vosotros, aquí le va. Esto es lo que tiene que hacer. Y dice, el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otra palabra le dijo, muchachos, el que usted quiere ser grande, aquí no vamos a ir por preferencia, no vamos a ir acá por el deseo personal de uno, deseos egoístas, pero acá el que quiere ser grande de ustedes, tiene que ser el más pequeño, tiene que ser el menor, tiene que ser el que sirva a los 11 restantes. ¿Cómo le cayó esta palabra, esta respuesta a los discípulos? Nos la puso difícil el Señor. Nunca esperaba que esta respuesta. Pero así es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Tal vez el mejor ejemplo, aparte del mismo Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. A pesar de su conocimiento, de su autoridad, Pablo, el que tenía todo su cuarto, toda su pared con títulos de educación, podía ejercer todo con los ojos cerrados, tocar cualquier tema que usted le pida. Pablo tenía conocimiento, él podía haber hecho uso de ese conocimiento para influenciar, para manipular, para tomar control de los demás, para decir, no, yo soy aquí el gran apóstol Pablo, por lo tanto, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Él tenía la manera, él tenía los recursos para tomar, digamos, y llevar adelante con autoridad. Pero vemos de que en muchas de sus cartas y epístolas, él comienza de una manera diferente. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué es lo que denota acá? Denota de que él, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de su experiencia, a pesar de donde él ha llegado, él pone todo eso a un costado y dice, aquí yo soy siervo como cada uno de ustedes. Aquí en ningún momento yo soy más que ustedes, sino que estamos todos en el mismo nivel. Es más, Pablo decía, ¿quién de ustedes enferma y yo no enfermo? ¿Quién de ustedes sufre y yo no sufro? Esa es la actitud de un siervo, esa es la actitud de una persona, como dice el Señor Jesucristo, que toma el lugar de un siervo que vino para servir. Cuando la gente siga líderes que están conscientes de su imagen,
esos líderes son exaltados, son colocados en un pedestal y luego toman lugar que no les corresponde. Abusan de autoridad, abusan del conocimiento, abusan de las personas para ellos mismos inflarse y creerse que son la gran cosa. Pero cuando las personas siguen a líderes que tienen el corazón de siervo, el Señor Dios es exaltado, esas personas hablan de la palabra de Dios, del poder de Dios, de la obra de Dios, del nombre de Dios, de la palabra de Dios, todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque son siervos de Jesucristo, son esclavos de Jesucristo. No se exaltan ellos mismos, por más que tengan la experiencia, el conocimiento, por más que vengan donde vengan, sino que buscan que la gloria, todo lo que son, todo lo que han hecho, el Señor Jesucristo sea levantado en todo lo que ellos hacen. Un par de pruebas de humildad que son bastante reveladoras para reflexionar. Un espíritu que no se defiende cuando se halla en una confrontación. Hay un dicho ahí afuera que dice, el que se enoja pierde. Cuando uno tiene que estar ahí como 1 hora, 2 horas defendiéndose, no, que esto, que aquí, que allá, que todo lo demás, no tiene corazón de siervo, no tiene corazón humilde, porque uno sabe cuándo y cómo defenderse. Sabe que el Señor Jesucristo lo defiende a uno y uno tiene seguridad en sí mismo, en sus hechos, en su condición de siervo. Y también un deseo auténtico de ayudar a los demás. Y esto estaba platicando yo justamente la semana pasada con una persona de otra iglesia, que hoy en día muchos cristianos quizás están ahí buscando velar la condición de otra persona, mirando por la otra persona, pero a ver qué recibo a cambio. A ver la hermana, qué le ofrezco, qué puedo ofrecerle, qué beneficia a mí ser amigo de la hermana Sosa. Porque si la hermana Sosa no tiene nada que ofrecerme, entonces la hermana Sosa lo siento, busco amistades solamente, aquellas personas que sí, que me pueden colocar, que me pueden subir, que me pueden, como dirían en español, apalancar. Suena un poco esa palabra, un poco, no está en la Biblia. Pero eso no existe cuando uno es siervo. Cuando uno busca servir, como dice, creo que en Proverbios, haz bien sin mirar a quién. Ok. Un verdadero siervo permanece en contacto con las luchas que otros experimentan. No lo deja abandonado, no lo deja ahí, a ver, ya va a salir solo para que aprenda, para que no le pase de vuelta. A ver si esta vez que luche solo para que vea, para que le cueste como a mí me costó salir adelante. Hay aquella humildad mental que continuamente busca maneras para servir y para dar. La sinceridad tiene una bella y alentadora simplicidad. Cuando uno es sincero, lo conocen a uno por años y uno dice, hola hermano Rosario, qué buenos recuerdos que tengo de ella. Yo puedo quizás regresarme a Argentina y todavía está el buen recuerdo de la hermana Rosario. Pero cuando uno no se cuida de ser sincero, de ser honesto con los demás, pasan los años y se recuerdan a la otra persona, pero ya de una manera no tan agradable. Cuando ya una persona ya lo marca a uno de por vida, ya prácticamente
Cuando hay ausencia de hipocresía, de juegos políticos y de superficialidad verbal. Hermana, sí, voy a estar orando por usted. Y ni ora. No, hermana, mire, ¿qué necesita? Mire. Y nomás uno de palabra expresa, pero del dicho al hecho. Con dos que te haga, ya la conoces a aquella persona, Ya uno ya sabe que no, ya uno ya sabe no confiar, ya sabe uno con quién está tratando. Ahí es donde, cuando nuestras vidas se caracterizan por la sinceridad y la integridad real, no habrá necesidad de manipular a otros, porque la gente va a saber, va a conocer que yo dependo con el hermano, con la hermana, cuando estoy pasando por necesidades, cuando quiero un consejo, cuando quiero una palabra de apoyo, cuando quiero una palabra de fe, cuando quiero que alguien me levante el ánimo. Sé con quién contar, sé que puedo levantar el teléfono, yo sé que puedo mandar un texto, yo sé que puedo reunirme con la persona aquí en la iglesia. Con esa sinceridad yo sé que me va a levantar, me va a apoyar, me va a sacar adelante. Pensemos en ser transparente, en la humildad genuina y la sinceridad absoluta. Conclusión. La vida cristiana no se mide por cuántas personas mandamos, sino a cuántas servimos. Porque uno puede mandar a 500, 100 personas, no necesariamente está sirviendo a todas. No significa que uno tiene un corazón como el corazón de Cristo, de servir a los demás. En esta sociedad no personal, donde nos tienen nosotros catalogados por el 558-7113, y no le hice los últimos dos números porque lo están anotando, pero nos lleva por el Seguro Social. Usted llama al banco, si se olvida su número de cheques, está ahí con Wells Fargo, Banco de América, pone su Seguro Social. En otros lugares también tiene algún préstamo, su Seguro Social. Mucho está vinculado con un solo número. Vaya a una oficina del desempleo, por ejemplo, y trate de entablar conversación con una empleada que mire qué me pasó y que ayer no me sentí bien, que me levanté mal. ¿Qué le van a decir? Next. Hace años atrás había una compañía que daba soporte técnico por teléfono y tenían entrenado a los de Customer Service que solamente estén, creo que 2 o 3 minutos con cada cliente y que luego ahí pasen al próximo cliente. Uno va a veces, y por eso es que muchas veces los doctores de nuestros países se toman más el tiempo con nosotros que algunos doctores acá en este país. Ya se pierde un poco el contacto personal, ya se pierde un poco la personalidad con la otra persona. Nuestro corazón debe reflejar el corazón de Cristo. Y es aquí, esta es la prueba de nuestra sinceridad, de nuestra espiritualidad, está basado en nuestro corazón. Porque al fin y al cabo, cuando lleguemos allá al cielo, el Señor Jesucristo nos va a poner en una línea y va a decir, ¿sabe qué? Daniel, un día yo tuve hambre. Un día yo estuve en la cárcel, estuve sin ropa. Y Daniel va a decir, bueno, Señor, ¿y cuándo fue eso? No me recuerdo. Recuérdame, Señor, ¿y cuándo? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo va a decir? Pero Señor, yo estuve ahí fielmente en la iglesia. Pero Señor, si yo he levantado las manos. Pero Señor, si yo... ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Ante una persona que debe de tener el corazón de siervo, de velar por las necesidades de otras personas. Entonces, yo pienso que
Dios nos lleva a un momento de reflexionar, de mirar nosotros mismos cómo está nuestro corazón. Podemos servir un poco más, podemos dar un poco más de nuestra vida a los demás y ser como la imagen de Jesucristo.